Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que tiene relación con el tema de normalidad. Como nosotros hemos estado hablando en otras ocasiones, hemos visto los diferentes tipos de unidades que hay de concentración. En esta ocasión pues vamos a ver el tipo de concentración denominado normalidad. Siempre hemos estado hablando que es la cantidad del soluto dividido la cantidad de solución, y en este caso no va a ser la excepción, solamente que vamos a tener un poco más en consideración y en cuenta la estructura química de cada uno de los solutos. Entonces recordemos que cuando estamos hablando de soluto estamos hablando de la sustancia que es agregada en la solución, y que el solvente es el medio en el cual ese soluto se disuelve. Finalmente, la mezcla tanto de soluto con solvente es lo que nosotros llamamos solución. Ahora, vamos a hablar primero un poco sobre la fórmula general de la normalidad. Así como la molaridad se escribe con una M mayúscula, normalidad es representada con una N mayúscula. ¿Y cuál es la ecuación de la N mayúscula? Es los equivalentes gramos del soluto sobre litros de solución. Vemos que tiene alguna relación o alguna similitud a la molaridad, pero también tiene pues evidentemente una diferencia. En la molaridad estamos hablando de las moles de soluto sobre litros de solución. En este caso, como estamos hablando de normalidad, estamos hablando de equivalentes gramos. Como podemos notar, necesitamos saber qué es un equivalente gramo. Así que antes de continuar con el cálculo de esta concentración, pues tenemos que definir primero qué es un equivalente gramo. Entonces vamos a momento a trabajar eso inicialmente. Equivalente gramo yo lo represento como de esta forma. Ahora, entonces el equivalente gramo depende del compuesto del cual estemos hablando. Entonces, como nosotros ya sabemos, hay tres tipos específicos de compuestos que pueden reaccionar o que pueden ser utilizados. Entonces, están los ácidos, las bases y las sales. Cada uno de estos, digamos, muestra una forma diferente de encontrar lo que es un equivalente gramo. Entonces, los ácidos, recordemos, son aquellos que en disolución acuosa liberan hidrogeniones o hidrógenos positivos, ¿no? Las bases son las que en solución acuosa liberan OHs o grupos hidroxilos. Y las sales pues se disocian en dos tipos diferentes pues, de iones, ¿no? Iones tanto positivos como negativos, porque recordemos que las sales pues provienen de la mezcla de la reacción entre ácidos y bases. Entonces pues la parte positiva provendrá de la base y la parte negativa provendrá del ácido, pero en general esas son las sales. Entonces, ahora pues vamos a mirar un par de ejemplos. Entonces miremos inicialmente los ácidos. Entonces, como dijimos, los ácidos liberan hidrogeniones cuando están en estado acuoso, es decir, cuando están disueltos en agua, que es lo que vamos a mirar normalmente en nuestras disoluciones. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, HCl, que es pues ácido clorhídrico, vemos que por cada mol, que en una mol de HCl, también encontramos un equivalente gramo de HCl. ¿Por qué? Porque cada mol de HCl va a liberar solamente un hidrogenión al medio. Como podemos observar ahí, solamente hay un hidrógeno. Entonces ese hidrógeno, pues, cuando está en disolución, va a liberar un hidrogenión, y pues, en este caso, una mol será un equivalente. Pero también pueden haber casos en los que esto no sea lo normal. Quiere decir, por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico, H2SO4. Como podemos notar, en esta ecuación, en esta fórmula, hay dos hidrógenos. Entonces,
cuando está en solución acuosa, una mol va a liberar 2 hidrogeniones. Por lo tanto, una mol de H2SO4 representaría o tendría en su estructura 2 equivalentes gramos de H2SO4. Así nosotros notamos entonces que depende particularmente de la estructura de que estamos hablando. Entonces, si nos damos cuenta, si libera 2 hidrogeniones cuando estamos hablando de un ácido, tiene 2 equivalentes gramos por mol, cada mol. Y si tiene uno solo, pues tiene un equivalente gramo por mol. Lo mismo o algo muy similar sucede cuando estamos hablando de las bases. Como dijimos, las bases en disolución acuosa liberan lo que nosotros llamamos hidrogenión, que es un ion negativo que tiene como estructura OH. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del hidróxido de sodio, que es NaOH, vemos que solamente libera un hidrogenión, exactamente lo mismo que sucede con los ácidos. Libera un hidrogenión y por lo tanto podemos decir que una mol de NaOH tiene un equivalente gramo de NaOH. Ahora, también podemos ver que esto sucede que casi como en los ácidos, en los hidróxidos o bases también depende pues de la cantidad de hidrogeniones que tengan. Entonces, si tenemos por ejemplo el calcio, vemos que en su estructura, como podemos ver, puede liberar 2 iones de hidrogenión en el medio. Por lo tanto, una mol del hidróxido de calcio tendrá en su estructura 2 equivalentes gramos, por supuesto, pues del mismo compuesto. Y así nosotros vamos definiendo, dependiendo de la estructura, qué cantidad de equivalentes gramos hay en cada uno de esos compuestos. Ahora, finalmente, vamos a revisar las sales. Como sabrán, y nosotros dijimos, las sales provienen de la reacción entre ácidos y bases. Entonces, si tenemos, por ejemplo, NaOH más HCl, es decir, una base más un ácido, sabemos que produce la sal más el agua. Ahora, el equivalente gramo de una sal depende del ácido del cual provenga. Entonces, nosotros notamos que acá el ácido clorhídrico tenía un equivalente gramo, por lo tanto, la sal de la cual se produce, la cual es producida, también tendrá un equivalente gramo. Simplemente, digamos, es eso a lo que hace referencia y de esta manera nosotros pues definiremos la cantidad de equivalentes gramos que tenga la sal, dependiendo evidentemente del ácido del cual provenga. Ahora, vamos a utilizar este concepto en pues el concepto que estamos trabajando el día de hoy, que es normalidad. Entonces vamos a realizar un ejemplo. Supongamos que tenemos un recipiente en donde tenemos 2 litros de agua, o bueno, 2 litros de solución. Recordemos que tenemos que tener siempre en consideración la solución. Acá ya está mezclado el soluto y la cantidad de soluto que se le agregó con anterioridad fueron, supongamos, 2 moles de ácido sulfúrico. 2 moles de ácido sulfúrico en 2 litros de solución, es decir, estas 2 moles ya se encuentran incluidas en la mezcla. Entonces, pues simplemente vamos a utilizar la fórmula. Ahora, recordemos, si tenemos 2 moles de ácido sulfúrico, tenemos que pasarlo a equivalente gramo. ¿Cómo se realiza? Pues utilizamos un factor de conversión. Entonces, vamos a escribirlo acá abajo. O no, vamos a tomar estos datos y vamos a colocarlos acá. 2 moles de ácido sulfúrico en 2 litros de solución. Y vamos a realizar
la conversión. Entonces, 2 moles de ácido sulfúrico y lo multiplicamos por un factor de conversión, donde colocamos moles abajo y equivalentes gramos arriba, es decir, lo que buscamos arriba y lo que queremos cancelar abajo. Recordemos que acá entonces siempre normalmente se coloca la unidad, una mol de ácido sulfúrico, a cuántos gramos equivalentes gramos. Entonces nosotros dijimos que si tiene 2 hidrógenos o que puede liberar 2 hidrogeniones en el medio cuando está en disolución, pues tendrá entonces 2 equivalentes gramos por cada mol, ¿no? Entonces 2 equivalentes gramos de ácido sulfúrico. Moles y moles se cancelan y entonces serían 4 equivalentes gramos de ácido sulfúrico en esas 2 moles. Ya tenemos los equivalentes gramos, tenemos el volumen y entonces simplemente reemplazamos en la ecuación. En vez de equivalentes gramos acá de soluto, vamos a colocar 4, que fueron los que hallamos, 4 equivalentes gramos de ácido sulfúrico y los dividimos en los litros de solución, que dijimos son 2. Ahora, evidentemente esto da una cantidad de 2, ¿no? 2 normal, es decir, 2n. Y de esta manera se realizan los ejercicios que tienen que ver con normalidad. Ahora, para evaluar esta temática, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Simplemente tendremos que hallar la normalidad de una solución que tiene 2 moles de, como dijimos, hidróxido de sodio, de calcio, perdón, 2 moles de hidróxido de calcio en 0.5 litros de solución. Ese es el ejercicio que debemos resolver. Bueno, espero que hayan aprendido, que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.